Esa noche, el viento azotaba las ventanas de la casa como si quisiera ser invitado. Las cortinas se movían suavemente, y yo no podía dormir. Me levanté en silencio, sintiendo cómo el peso de la rutina me envolvía de una manera extraña, como un manto invisible. Desde hacía semanas, mi mente estaba ocupada en algo que no sabía cómo definir, una inquietud que no lograba entender del todo. Miré hacia la ventana y, sin pensarlo demasiado, me vestí, tomé mis botas y decidí salir. Sabía hacia dónde iba. El viejo establo, a unos metros de la casa, era un refugio que pocos entendían, y quizás solo yo había sentido su verdadera paz. Cuando abrí la puerta del establo, el aire era denso, y un susurro de calma me recibió. Entre el aroma a paja y tierra húmeda, la encontré a ella, mi compañera fiel, la única que parecía comprender mis silencios. Su mirada oscura, profunda y serena me transmitía esa sensación de calma que tanto necesitaba. Ahí estaba mi yegua, moviendo suavemente la cola y mirándome como si me esperara. Desde que la compramos, esta yegua se convirtió en algo más que un animal. Era como una extensión de mis propios pensamientos, de mis emociones, de ese vacío que a veces sentía cuando la vida parecía perder sentido. La miré y sonreí, acariciando suavemente su cuello. Ella bajó un poco la cabeza y se acercó, como si quisiera devolverme el gesto. Mi esposo nunca entendió mi apego a ella. Para él, las horas que pasaba cuidándola, cepillándola y, sobre todo, entrenándola para los eventos locales de equitación, eran simplemente una pérdida de tiempo. A veces, sentía que me miraba con cierta distancia, como si mi pasión por este animal representara algo que él no lograba captar. Quizás sentía celos, no de la yegua en sí, sino de la dedicación, del empeño y el cariño que yo ponía en cada entrenamiento. Y era verdad, sentía una conexión con este animal que no podía explicar en palabras. Aquella noche, sin embargo, algo me inquietaba más de lo habitual. Había una presión en mi pecho, un deseo de escapar que no podía ignorar. Miré a mi yegua a los ojos y, sin pensarlo demasiado, la solté de su cabestro y salimos juntas al campo. Sentí cómo la noche y el campo abierto me abrazaban y, al mismo tiempo, me liberaban. Todo el peso, toda la tensión acumulada, parecían desvanecerse con cada paso que daba. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad, y el aire frío hacía que cada respiro fuera más profundo, más consciente. Me monté sobre su lomo y galopamos juntas, dejando atrás las preocupaciones, el cansancio y el ruido de la vida cotidiana. En esos momentos yo era una con ella, como si nuestras almas estuvieran en perfecta sincronía. Sentía el poder de cada movimiento de la yegua, su energía que me impulsaba a seguir, a ser libre. Sin embargo, en el fondo, sabía que estaba arriesgando algo. Mi esposo no entendía mis escapadas nocturnas, y cada vez que me encontraba fuera, era inevitable una discusión al respecto. «¿Por qué tienes que salir en medio de la noche?» «Srenia», me decía, con ese tono que escondía más preguntas que reproches. Pero yo no podía explicarlo. Él no comprendía que, en esos momentos, lo que buscaba era algo que ni él ni nadie más podía darme. Una paz que encontraba solo en el campo, en la oscuridad y en la compañía silenciosa de mi yegua. Aquella noche fue diferente. Había algo en el aire, una sensación de que esa escapada no sería como las otras. De pronto, mientras galopábamos, una idea atravesó mi mente como un rayo. ¿Qué pasaría si él se enterara de que cada vez pasaba más tiempo con ella? Que mi corazón estaba dividido entre la vida en casa y esa necesidad de estar aquí, de sentir la libertad que solo este lugar podía ofrecerme. Miré a mi yegua, y ella me devolvió la mirada, con esos ojos tranquilos que parecían leerme. Respiré hondo y sentí que, en el fondo, tenía razón. Esta doble vida que había empezado a construir entre la casa y el establo comenzaba a hacerse cada vez más evidente, y era solo cuestión de tiempo antes de que algo cambiara. A la mañana siguiente, desperté con un extraño sentimiento de calma mezclado con un toque de inquietud. Mi esposo estaba en la cocina, hojeando el periódico mientras sorbía su café. Su mirada al verme entrar fue rápida, casi casual, pero en sus ojos había algo diferente, como si intentara descifrar algo en mí.
Me saludó con un leve «buenos días», y el resto del desayuno transcurrió en silencio, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el crujido de las tostadas. Yo intentaba disimular el cansancio, como si hubiera dormido profundamente, aunque sabía que él probablemente notaría mi leve fatiga. No era la primera vez que salía a esas horas, pero cada vez sentía que su paciencia disminuía. La vida entre nosotros había perdido esa chispa, convirtiéndose en una serie de gestos mecánicos y conversaciones breves. En esos momentos, me preguntaba en qué punto dejamos de conectar, en qué instante nos convertimos en dos personas que compartían un espacio, pero no una vida. Él se levantó y, sin decir mucho, me dio un beso en la frente antes de irse al trabajo. Yo me quedé en la cocina, observando cómo el auto desaparecía por el camino, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Las horas pasaron lentas. Al mediodía, el sol entraba por la ventana del comedor, proyectando sombras largas que parecían alargar también mis pensamientos. Sabía que debía centrarme en mis tareas, pero una inquietud creciente me llevó nuevamente al establo. Al acercarme, sentí cómo esa familiar sensación de tranquilidad me envolvía, borrando cualquier rastro de culpa o incertidumbre. Mi yegua estaba allí, esperándome, como si intuyera mi llegada. Me acerqué y le pasé la mano por el lomo, notando cómo su respiración era pausada y tranquila. En su presencia, todo parecía más sencillo, más claro. Pasé buena parte de la tarde con ella, ajustando la silla y repasando su pelaje, que brillaba con el toque dorado del sol. Cada detalle, cada pequeño gesto, me permitía sentirme viva, recuperar algo que en casa parecía desvanecerse. Me gustaba pasar el tiempo así, sin pensar en nada más que en el momento, en el presente que me ofrecía ese silencio compartido entre las dos. Mientras la preparaba para la siguiente sesión de entrenamiento, escuché un ruido en la entrada del establo y, al girarme, lo vi. Mi esposo estaba de pie, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Había un atisbo de cansancio en sus ojos, una sombra de preguntas que parecían no encontrar respuesta. Nos quedamos en silencio unos instantes, en un pulso tácito que ninguno se atrevía a romper. Al final, fue él quien dio el primer paso, acercándose hasta quedar frente a mí y a la yegua. Sus manos estaban en los bolsillos y me observaba como si intentara comprender algo que estaba fuera de su alcance. «Parece que cada vez pasas más tiempo aquí», dijo con voz baja, casi como un murmullo. No había reproche, pero sí una especie de resignación, como si de alguna manera hubiera aceptado mi necesidad de estar en el establo. Sentí una punzada de culpa, como si mis escapadas nocturnas y los largos ratos en compañía de la yegua fueran, de alguna forma, un abandono hacia él. Quise explicarle, decirle que esto era mi manera de encontrar algo que había perdido, pero las palabras no salieron. Asentí en silencio y él desvió la mirada, observando a la yegua como si en ella pudiera hallar las respuestas que yo no le daba. Se acercó y, sin apartar la vista del animal, me preguntó: «¿Qué encuentras aquí que no puedas encontrar conmigo?». Su tono no era agresivo, sino más bien de curiosidad genuina, una pregunta que probablemente él mismo llevaba tiempo haciéndose. Su cercanía me hizo sentir vulnerable, expuesta, y tuve que desviar la vista. No era fácil explicar lo que sentía. La conexión que había desarrollado con la yegua no era algo que se pudiera traducir en palabras. «No lo sé», respondí finalmente, dejando que las palabras cayeran pesadas entre nosotros. «Aquí encuentro algo distinto. Es difícil de explicar». Él asintió, pero la sombra en su expresión se hizo más profunda. Suspiró y, sin decir más, salió del establo, dejándome sola con un vacío que ni siquiera la presencia de la yegua podía llenar en ese momento. Sabía que había algo que debía resolver, algo que no podía simplemente dejar a un lado como si no existiera. El resto del día lo pasé en el establo, limpiando y ordenando con una minuciosidad que solo los nervios podían provocar. Cada rincón, cada pequeña tarea, era una forma de escapar de la conversación pendiente, de ese momento que sentí como una fisura en nuestro mundo compartido. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que, quizá, no estaba siendo del todo honesta, ni con él, ni conmigo misma. Los días siguientes transcurrieron con una tensión silenciosa en la casa.
Cada mañana compartíamos el desayuno, los saludos formales, el mismo gesto de despedida, pero sin mirarnos demasiado, como si el peso de lo no dicho se interpusiera entre nosotros. Yo evitaba cualquier mención de mis idas al establo, y él, aparentemente, hacía lo mismo. Sin embargo, sabía que en algún momento surgiría el tema, que esa conversación pendiente era inevitable. Una tarde, decidí llevar a mi yegua a una ruta diferente, lejos de la casa. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el aire fresco parecía llenarme de nueva energía. Galopamos entre los árboles, sintiendo cómo el viento despejaba mis pensamientos y el trote rítmico de la yegua me hacía sentir en armonía con ella y con el mundo. Era en estos momentos que mi mente se liberaba de las dudas, que encontraba una paz que no había experimentado en mucho tiempo. De repente, a lo lejos, divisé la figura de mi esposo. Estaba de pie, observándonos desde la distancia, y mi corazón dio un vuelco. No esperaba encontrarlo ahí, y por un instante no supe cómo reaccionar. Intenté descifrar su expresión, pero la distancia entre nosotros hacía difícil leer sus emociones. Él levantó una mano en un saludo distante, y yo, sin saber por qué, sentí un impulso de acercarme. Al llegar hasta él, la yegua bajó su ritmo hasta detenerse completamente. Nos miramos en silencio, cada uno con sus pensamientos y emociones contenidas. Finalmente, él habló, rompiendo esa barrera que se había formado entre nosotros. «¿Por qué no me habías contado que estabas planeando este paseo?», preguntó con suavidad, sin reproche, pero con una cierta curiosidad. Sentí la incomodidad de tener que explicar algo que ni siquiera yo entendía del todo. «Es difícil de explicar», murmuré, evitando su mirada. «Es algo que hago para desconectarme, para sentirme en paz». Era la verdad, aunque incompleta. Sabía que esta explicación era insuficiente, que no revelaba la verdadera razón detrás de mis escapadas al establo y de mi tiempo con la yegua. Pero, al mismo tiempo, me daba miedo admitirlo, miedo de enfrentar lo que realmente significaba para mí. Él asintió, como si comprendiera, pero en sus ojos aún podía ver esa chispa de incertidumbre. Pasó la mano suavemente por el cuello de la yegua, que permanecía quieta entre nosotros, como si también sintiera la tensión en el aire. En ese momento, me di cuenta de que, para él, esto no era solo una cuestión de celos o incomodidad. Era algo más profundo, una mezcla de confusión y anhelo de entenderme, de encontrar en mí algo que, quizás, se había perdido con el tiempo. «Sé que has pasado más tiempo aquí», dijo finalmente, en voz baja, «y no quiero interponerme en eso. Solo quiero entender qué te ha alejado de mí y te ha llevado aquí». Su sinceridad me desarmó. Supe que no había otra opción que abrirme, que compartir con él, aunque fuera una parte de mis pensamientos. Suspiré, dejando salir la tensión acumulada, y traté de ser lo más honesta posible. «Aquí encuentro una paz que no puedo encontrar en otros lugares», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. «Cuando estoy con ella, me siento libre, como si todo lo demás desapareciera, como si nada más importara». Él me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Su mirada era profunda, llena de emociones que no lograba descifrar. Y aunque no dijo nada más, supe que mis palabras habían despertado algo en él, una pequeña grieta en la barrera que nos había separado. El ambiente en casa seguía enrarecido, aunque la conversación que habíamos tenido junto a la yegua parecía haber suavizado un poco la tensión. Sin embargo, en lugar de sentir alivio, algo en mí seguía inquieto. Sabía que aquello no era suficiente, que apenas habíamos tocado la superficie de algo más profundo, algo que me costaba admitir incluso a mí misma. Unos días después, mientras preparaba la cena, escuché los pasos de mi esposo acercándose a la cocina. Sentí su presencia detrás de mí antes de verlo. Se quedó en silencio, observando cómo cortaba las verduras, y luego, con voz tranquila, rompió el silencio. «Me gustaría acompañarte mañana al establo», dijo de manera inesperada, como si llevara tiempo ensayando esas palabras en su cabeza. La propuesta me sorprendió, pero, al mismo tiempo, despertó una especie de alivio. Por un lado, sentía miedo de que al compartir este espacio que tanto significaba para mí,
algo en mi conexión con la yegua pudiera cambiar. Por otro, era la oportunidad de acercarlo a esta parte de mi vida que parecía separarnos cada día más. Al día siguiente, en silencio, caminamos juntos hacia el establo. La yegua estaba allí, esperándonos, moviendo las orejas hacia nosotros con un gesto curioso. Mi esposo se acercó despacio, alargando la mano para acariciar su cabeza. Ella lo observó por un momento y luego se relajó, aceptando su presencia. Fue un momento simple, pero lleno de significado. Me di cuenta de que él estaba intentando comprender lo que este animal representaba para mí. «Es increíble lo tranquila que parece», comentó, casi como si hablara consigo mismo. Nunca había visto a una yegua tan apacible. Sus palabras contenían una mezcla de admiración y, tal vez, una pizca de envidia. Me quedé en silencio, observando cómo él interactuaba con ella, preguntándome si realmente podría entender lo que este animal significaba para mí. Finalmente, él se volvió hacia mí y me miró directamente. «¿Crees que alguna vez podríamos encontrar ese tipo de paz juntos?», preguntó, con una honestidad que me desconcertó. Era una pregunta que no esperaba, pero que había sentido latente en el aire desde hacía tiempo. Sus palabras, aunque sencillas, contenían un anhelo profundo de volver a conectarse conmigo, de recuperar lo que alguna vez habíamos tenido. Me quedé sin palabras por un instante, incapaz de responder. La sinceridad en su mirada me hacía sentir vulnerable, expuesta de una forma que no había anticipado. «No lo sé», respondí finalmente, con voz suave. «Creo que necesito aprender a encontrar esa paz en mí misma primero». Fue una respuesta honesta, aunque no completa, y al ver su expresión, supe que él también lo entendía. Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El tiempo pasó sin prisa, mientras la yegua pasía tranquila a nuestro lado. En ese momento, supe que este era apenas el comienzo de un camino que ambos tendríamos que recorrer, uno que no sería fácil, pero que, quizá, podría llevarnos de vuelta el uno al otro. Los días después de esa conversación en el establo fueron una mezcla de silencios compartidos y una extraña sensación de vulnerabilidad. Habíamos abierto una puerta hacia una parte de nosotros mismos que, por mucho tiempo, había permanecido oculta o relegada. Sin embargo, ambos sabíamos que aún había mucho sin resolver, preguntas sin respuesta que flotaban en el aire cada vez que estábamos juntos. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, decidí llevar a la yegua a dar un paseo. Necesitaba despejarme, encontrar claridad en ese espacio de libertad al aire libre. Sentía que cada paso que daba con ella era un alivio, un suspiro de tranquilidad que se me escapaba en la vida cotidiana. A medida que avanzábamos, el sonido de sus cascos contra el suelo creaba un ritmo que parecía llevarme a un estado de calma, un refugio en medio de la confusión de mis pensamientos. Al regresar al establo, vi que mi esposo ya estaba en casa. Estaba de pie junto a la entrada, mirándome en silencio mientras me acercaba con la yegua. Su expresión era seria y supe al instante que algo estaba en su mente. Detuve a la yegua y la dejé pasar, mientras él se acercaba lentamente. «Quiero entenderlo», dijo, con una firmeza que no había escuchado en su voz en mucho tiempo. «Quiero entender qué es lo que encuentras aquí, qué es lo que sientes cuando estás con ella». Sus palabras eran un reflejo de algo profundo, una necesidad de comprender, pero también una lucha por encontrar nuestro lugar en esta nueva dinámica que habíamos construido casi sin darnos cuenta. «Es difícil de explicar», respondí, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. «Es una sensación de paz, de desconexión de todo lo demás. Cuando estoy con ella, es como si pudiera ser yo misma sin pensar en nada más». Él asintió lentamente, pero en sus ojos pude ver una mezcla de tristeza y determinación. «Quiero ser parte de eso», dijo finalmente. «Quiero encontrar una forma de acompañarte, de estar contigo en ese espacio que has creado para ti misma». Sus palabras eran sinceras, y me di cuenta de que esta era su manera de intentar recuperar lo que habíamos perdido, de hacer un esfuerzo por entenderme en un nivel más profundo. Nos quedamos en silencio, y luego, en un impulso, le ofrecí las riendas de la yegua. «Inténtalo tú», le dije.
Al principio me miró sorprendido, pero luego tomó las riendas y acarició suavemente el cuello de la yegua, que aceptó su contacto sin resistencia. Observé cómo él intentaba conectarse con ella, cómo buscaba esa paz que yo encontraba en su compañía. Fue un momento sencillo, pero cargado de un significado que solo nosotros dos entendíamos. Después de un rato, él levantó la vista hacia mí y, sin decir una palabra, me devolvió las riendas. En sus ojos había una especie de gratitud, una aceptación silenciosa de lo que significaba este momento para los dos. Sabía que este no era el final de nuestras conversaciones ni de nuestras dudas, pero era un paso hacia algo nuevo, hacia una posibilidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Esa noche, mientras estábamos juntos en casa, sentí que algo en la atmósfera había cambiado. No era una resolución completa, pero sí una pequeña señal de que estábamos dispuestos a recorrer este camino juntos, a buscar respuestas y, quizás, a encontrarnos de nuevo en el proceso. Los días continuaron su curso, y algo en nosotros había comenzado a cambiar, como un eco lejano que lentamente se hacía más fuerte. Empecé a notar que él buscaba excusas para pasar más tiempo en el establo, ya fuera ayudándome a limpiar o simplemente observándome mientras trabajaba con la yegua. Al principio me sentía un poco incómoda con su presencia constante, pero poco a poco me fui dando cuenta de que este interés era su manera de acercarse a mí, de intentar comprender aquello que me había alejado. Una mañana de domingo, mientras preparaba el equipo para una pequeña competencia local, él se ofreció a acompañarnos. No era un evento importante, solo una exhibición en el pueblo cercano, pero para mí significaba mucho que él estuviera allí, a mi lado, compartiendo conmigo ese espacio que hasta hace poco había sido exclusivamente mío. Durante el trayecto en el coche, noté su nerviosismo y su esfuerzo por mostrar entusiasmo. Era como si este momento fuera una prueba silenciosa para los dos, una especie de promesa tácita de que estábamos dispuestos a explorar juntos lo que antes nos había separado. Cuando llegamos al lugar del evento, él se quedó cerca, ayudándome a preparar a la yegua y ajustando detalles que, aunque simples, se convirtieron en su forma de mostrarme apoyo. Verlo allí, preocupado por cada detalle, me hizo sentir una calidez en el pecho, una reconexión que no había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de que, en su manera discreta, él intentaba hacerme saber que estaba listo para acompañarme en este viaje, sin importar lo que encontráramos en el camino. Finalmente, llegó el momento de salir a la pista. Sentada sobre la yegua, pude sentir cómo mi respiración se aceleraba, y al mismo tiempo, una sensación de calma me envolvía. Miré hacia un lado y lo vi allí, observándome con una mezcla de orgullo y nerviosismo, y en ese momento sentí que todo el esfuerzo, todas las conversaciones y las dudas habían valido la pena. El recorrido fue breve pero intenso. Cada salto, cada movimiento, era un reflejo de la confianza que había construido con la yegua, de ese vínculo silencioso que habíamos desarrollado juntas. Al final, cuando crucé la línea de llegada, sentí una oleada de satisfacción y alivio, una especie de catarsis que me llenó de energía. Bajé de la yegua y, sin pensarlo, caminé hacia él, quien me esperaba con una sonrisa que revelaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. «Lo hiciste increíble», dijo, su voz llena de genuino aprecio. Fue en ese momento que entendí que este viaje había sido tanto suyo como mío. No era solo mi búsqueda de paz, sino también su camino hacia la comprensión, hacia una forma más profunda de conexión. En silencio, compartimos una mirada que decía todo lo que habíamos dejado sin decir durante tanto tiempo. Pero justo cuando pensé que todo estaba resuelto, él hizo algo inesperado. Se acercó a la yegua, mirándola con una expresión de agradecimiento. Lentamente acarició su cabeza y murmuró algo en voz baja, como si estuviera hablando directamente con ella, como si le estuviera agradeciendo por todo lo que había hecho por nosotros. Fue un momento tan íntimo y sincero que me sorprendió hasta a mí. Me di cuenta de que él también había formado una conexión con ella, que la yegua no solo era mi refugio, sino ahora una especie de símbolo compartido, un lazo silencioso que nos unía a los tres. Al regresar a casa esa noche, el silencio en el coche no era el mismo de antes. Era un silencio cómodo,
lleno de entendimiento y de una promesa implícita de que, a partir de ese momento, las cosas serían diferentes. Estábamos dispuestos a seguir adelante, a enfrentar nuestras propias inseguridades y a redescubrir lo que significaba estar juntos. Cuando llegamos y nos bajamos del coche, él se detuvo un momento antes de entrar a la casa. «Sabes», dijo finalmente, mirándome a los ojos, «creo que nunca hubiera entendido todo esto si no fuera por ella». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Quizás, en cierto modo, ella nos enseñó a escucharnos de verdad. Me quedé en silencio, asintiendo. Nunca había pensado en la yegua como algo más que un escape personal, un refugio en tiempos de confusión, pero ahora entendía que había sido mucho más que eso. Ella nos había ayudado a encontrar una nueva forma de entendernos, de aceptar nuestras diferencias y aprender a ver más allá de los gestos cotidianos. Al entrar a la casa, sentí una paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Era como si, después de todo, habíamos aprendido a aceptar nuestras propias complejidades, a vernos en la vulnerabilidad y a descubrir una verdad más profunda. Y así, con un último vistazo hacia el establo, supe que, aunque el camino no había sido fácil, habíamos encontrado una manera de reconciliarnos, no solo con nosotros mismos, sino con esa parte de nosotros que tanto habíamos ignorado.